Tengan ustedes muy buena tarde. Hago esta grabación porque desgraciadamente en el cambio de aparatos electrónicos que tuve la semana pasada, la grabación de la sesión de la clase del martes no quedó grabada y ahora pues tengo que repetir para las personas que no pudieron estar presentes para que puedan ver la sesión tal y como se dio la vez pasada. Y pues rápidamente yendo hacia los elementos que nos corresponden, esto va a ir un poquito más fluido porque ahorita no hay preguntas y podemos ir sin detenernos prácticamente. Estamos ya en el año de 1837 y en este año del 37 estamos en el proceso en el que México está en una querella bastante grave porque el territorio de Texas quiere independizarse, no están dispuestos al diálogo. Cuando quisieron ellos dialogar en México se les despreció, ni siquiera se les recibió, se les trató mal. Además de que, por supuesto, la influencia de los espías de los Estados Unidos, de los propios, digamos, estadounidenses que ya viven en territorio de Texas, que ya tienen una visión completamente distinta a lo que son los habitantes de la región. La falta de interés desde la época de la Nueva España y ahora de México de ocuparse de lo que estaba ocurriendo en aquellos territorios, la dificultad de las distancias, los medios de comunicación, son toda una serie de entramados que hacen que el año de 1936 Texas declara formalmente su independencia del territorio mexicano. Sale Santana a tratar de reprimirlos, tiene un triunfo inicial, pero las circunstancias llevan de tal manera que no solo continúan en enfrentamiento, sino que Santana es derrotado, Santana es tomado prisionero, Santana es obligado a firmar una serie de documentos que en cuestión legal, y eso nunca debemos de olvidarlo, no tiene ninguna validez cuando un comandante de las Fuerzas Armadas es tomado prisionero, las decisiones que él tome o las órdenes que él gire no tienen por qué ser obedecidas del lado del ejército al que pertenece. Además de que desde la perspectiva de que si él era el presidente en ese momento no lo es porque dejó el cargo encomendado al legislativo que nombró un presidente provisional, por lo tanto él no es presidente y no tiene las facultades para tomar ningún tipo de decisión. Y aunque él en nombre del gobierno mexicano llegue a tomarlas, concediendo que fuera esto cierto, todavía tiene que ser avalado por el Congreso. Entonces hay muchas cosas que debemos de entender, que hemos entendido mal de lo que se nos ha enseñado de la historia de Antonio López de Santana, que también es justo dejar claro que no es ninguna perita en dulce, no es el mejor político, no es el mejor orador, no es una persona que es un modelo a seguir en lo ético, pero de ahí a atribuirle cosas que él no hizo hay una diferencia muy grande. Sabemos que para el 18 de enero de 1837, pues indirectamente se cumplió la promesa de Antonio López de Santana, en donde pues dijo que iba a llegar a Washington, pues ya llegó, va a ser recibido por el entonces presidente, el general Andrew Jackson, pero llega en calidad de prisionero, y allí lo que va a terminar haciendo, siendo recibido como un militar, con el respeto y la disciplina debida de general a general. Recuerden que Jackson también es militar. A lo que llega es a confirmar, ya le van a solicitar que acabe de dar el visto bueno hacia lo que se está firmando en los tratados de Velasco, pero no precisamente porque él tenga la última palabra o sea suya la última decisión. Y aquí además me apoyo en las palabras del doctor en historia Pedro Salmerón Sanginés, que nos dice lo siguiente al respecto, y lo cito: se le acusa de pactar la independencia de Texas en 1836. Tras caer preso, firmó dos convenios en los que, más allá de sus acostumbrados ardides, no se comprometió a nada más que a gestionar que el gobierno mexicano recibiera una comisión tejana para gestionar la independencia de ese territorio. En ningún lado reconoció la independencia de Texas, incluso hizo que los tejanos suprimieran un artículo del documento que le presentaron en el que decía que él, Santa Ana, reconocía a aquella república. Más de un historiador tomó aquel borrador en lugar del documento que sí firmó el controvertido jalapeño. Pero, y remarca aquí San Ginés, siempre hay un pero con Santa Ana, hay un tercer documento.
La orden de los generales Filisola y Urrea de que se retiraran con el ejército allende el río Bravo, abandonando una campaña que tenía posibilidades de victoria. En su defensa, Santa Anna declaró que Filisola debió saber que no debía obedecer a un superior cautivo. Y esto es cierto. También es cierto que en la segunda parte de la carta instruye a Filisola a tomar el mando y reorganizar el ejército. Y hay que considerar también que Santa Anna firmó bajo coacción, pero firmó. A final de cuentas, todo lo que él haya firmado legalmente no tiene ninguna justificación, no tiene ninguna aplicación y menos va a ser reconocido por el gobierno mexicano. De esta manera tenemos la situación en la que los tejanos se declaran independientes, pero el gobierno mexicano no les ha dado el reconocimiento. Nada más que les recuerdo que en estas mismas fechas el gobierno de México desde 1821 ha proclamado su independencia supuestamente reconocida por en aquel entonces Juan O'Donoghue. Pero el reconocimiento de O'Donoghue no va a ser a su vez reconocido por el propio gobierno de España. Por lo tanto, la situación que en este momento está viviendo Texas es la misma que está viviendo México con respecto a España. De esta manera pasamos al 21 de febrero de este mismo año de 1837, ya habiendo confirmado con los estadounidenses lo que ellos deseaban, pues ahora ya lo van a dejar libre, lo van a traer hacia la zona de Veracruz, donde este viene muerto de miedo, porque sabe que las noticias se han recorrido y que pues no precisamente lo van a recibir con besos y con abrazos a Antonio López de Santana. Y cuando efectivamente llega a México, él pues ya cayó en desgracia, por supuesto, lo que todos sabemos que tenía que pasar. El Congreso desconoció los tratados de Velasco y aquí por más que ustedes les digan, esos documentos no tienen ninguna validez legal. Y por la misma razón, el Estado mexicano se rehusó a renunciar a sus derechos sobre la antigua provincia de Texas. Entonces vemos que las cosas se están haciendo un poquito más complicadas en este plano. Para el 23 de febrero, el Congreso mexicano emitió además un decreto que ordenaba el cese definitivo de funciones de presidente de Antonio López de Santana, porque por ahí él todavía trató de buscar los recovecos legales para decir, bueno, es que a final de cuentas, pues ya se acabó el problema, regrésenme mi cargo de presidente. Y pues le van a decir, ¿sabe qué, señor? No, pero muchas gracias, ¿no? Porque además saben ustedes que tiene seguidores, ¿no? Aún había quien discutía si al tener el cargo oficial y firmar los tratados de Velasco no habría cometido además traición a la patria. Y esto para algunos sería devolverle el cargo, pero a otros sería no solo no se lo devuelve, sino que además lo que hizo como presidente fue cometer el delito de traición a la patria. Pues resulta que quedaremos en un estado intermedio en donde, como dicen por ahí, ni frío ni calor, ni lo uno ni lo otro. Entonces las cosas para Santana van a ser un poquito más complicadas que esto que nosotros de repente queremos manejar, a veces con bastante desconocimiento de causa. Ahora, sí habría que dejar también presente que hubo algo que Santana supo manejar políticamente de manera muy hábil, no está en el mejor de los momentos, pero le va a permitir liberarse de problemas aún mayores, y esto fue que el 9 de marzo, en una muy hábil medida política y legal, López de Santana hizo, sin que nadie se lo pidiera, no tendría por qué haberlo hecho, pero tuvo visión. Hizo un juramento oficial de reconocimiento y defensa de la Constitución. ¿Para qué? Para que todo el mundo se enterara. Y por supuesto tenía que ser toda la faramaya para que todo el mundo se enterara. Porque recuerden que no hay radio, no hay tele, no hay cine, no hay internet, no hay ninguno de los medios masivos y o audiovisuales como para dejar el registro de esto. La forma en la que tú dejabas el registro en la memoria colectiva era haciendo mucho ruido. Por esa razón, él hace esta jura y defensa de la Constitución. Yo siempre he estado del lado del marco de la ley. Y de esta manera deja oficial y a la vista de quien quiera aceptarlo, por supuesto, su objetivo de defender la ley, la patria y la nación, a sabiendas de que lo van a querer acusar por ahí de traición a la patria. Muchos dirán, pues ¿quién le va a hacer caso? Pues habrá quienes sí le hagan caso. Y en aquella época donde Radio Bemba, es decir, la tradición oral es la que realmente es la dominante, esto terminó provocando algo que a él le beneficia. Se dividió la opinión pública. Y de esta forma también, con el plazo medio, no en el inmediato, pero a medio y a largo plazo, consiguió evitar que se le juzgara en el corto plazo por las decisiones de la Guerra de Texas. Analizando lo posterior nos damos cuenta que es una de las cosas que
fueron manejadas genialmente, que le permitieron no desaparecer por completo, que se acabara su vida política, como muchos que no saben estudiar y que no saben analizar, de repente lo consideran. El problema para el gobierno mexicano es que hay otras situaciones que no se han arreglado. El 29 de marzo se supone que se están restableciendo las relaciones oficiales entre el gobierno mexicano y el representante del gobierno francés, el ministro que es Antoine de Faudy. Pero ya para dar el último visto bueno para que podamos reanudar oficialmente las relaciones, o más que reanudar, establecer, porque previamente no las tenía México como nación, porque no existía México como nación, para poder establecer las relaciones con Francia. El problema es que algunos de nuestros empresarios y algunos de nuestros ciudadanos franceses que han estado viviendo en estos territorios, pues han sufrido algunos malos tratos, han sufrido de algunos robos, algunos exigen indemnizaciones y pues nosotros no podemos aprobar una buena relación mientras no se solucionen esas problemáticas. Lo que va a hacer el gobierno francés es exigir el pago de ciertas indemnizaciones mercantiles y judiciales a grupos de franceses que fueron agraviados en México en las épocas de casi guerra civil, ¿no? Sabemos el pleito, cuando Anastasio Bustamante por primera vez llega a la presidencia, cuando Vicente Guerrero desconoce al gobierno que le ganó legalmente las elecciones. En toda esa bronca hubo personas que resultaron afectadas, entre ellas grupos de franceses. Y unos franceses, cuando las tropas de Santana trataron de tomar la Ciudad de México, unos de estos franceses recordarán, sobre todo un tipo que tenía un restaurante y repostería, resulta que les vieron la cara a los soldados con engaños, emborracharon al propio dueño de la pastelería y terminaron llevándose la vajilla, terminaron rompiéndole las cosas y terminaron por no pagarle lo que se debía. El señor, muy enojado, fue y reclamó el pago de la cuenta y además los daños que le habían hecho. No se les olvide que dentro de los múltiples personajes que están reclamando los pagos, hay un pastelero francés llamado Remontel, cuyo monto de la indemnización que él solicita es de 800 pesos. Es muy caro, es muy respetable esa cifra para aquellas épocas, pero no lo que se supone que va a llegar a ser en adelante y lo que llegará hacer en el futuro. Los franceses van a poner un plazo. Si ustedes para la fecha del 15 de abril no nos han dialogado, negociado, prometido o hecho por lo menos promesas de pago, pero reconocer esta deuda, si ustedes no pagan o no se comprometen a pagar a partir del 15 de abril de 1837, pues vamos a tener que tomar otras medidas, porque no podemos dejar a nuestra gente abandonada. Evidentemente, como no va a haber un acuerdo, los franceses se fueron preparando y de esas cosas que misteriosamente se fueron acercando hacia las costas conforme iba pasando el tiempo, embarcaciones francesas que quedaban muy en la orilla, no se metían al puerto, no estaban invadiendo, pero cuando se dieron cuenta los de Veracruz, cuando se dieron cuenta en el puerto de Acapulco, en el puerto de San Blas, empezaron a rodear literalmente al país por la vía marítima, pero no están agrediendo, no están haciendo absolutamente nada. Llega la fecha del 15, no pagan, para el día 16. La armada francesa que estaba apostada, sobre todo las que estaban del lado de en las orillas del Golfo de México, inició formalmente un bloqueo a todos los puertos del Golfo y una medida similar va a ocurrir allá en las costas del Pacífico. Y ellos dijeron, ok, no quieren reconocer, está bien, no pueden ellos, no quieren hacernos caso, no hay problema, nada más que para ayudarles a que se decidan un poquito más rápido, vamos a iniciar el bloqueo comercial por todos los puertos de México. Entonces llegará un momento en el que México, empezando a se ver cada vez más apretado en las cuestiones económicas, se va a ver obligado por lo menos a firmar las promesas de pago, pero ya hay un bloqueo hecho por los franceses. De esta manera y bajo esta situación que se continúa agravando, decide el gobierno mexicano pues ver quién puede ayudar, ¿no? Resulta que al que deciden reconfirmar una vez más como presidente, dadas las circunstancias como se han ido presentando, va a ser confirmado en el cargo de 11º presidente, no es otro sistema, es el periodo que él mismo no había terminado. Como 11º presidente, siendo la segunda vez que está en el cargo, el doctor y general Anastasio Bustamante, pero ahora va a recibir el apoyo de los masones escoceses que están de acuerdo con el planteamiento que ellos vienen haciendo, que es un tanto más tirante hacia la parte, digamos, no existe el concepto aplicado partidísticamente como tal,
pero algo similar a lo que serían los conservadores, ¿no? No la vertiente tan liberal como la de los yorquinos. Pero como ahora son los escoceses los que lo están apoyando, los masones escoceses, los masones yorquinos son los que van a pegar el grito en el cielo. Y comenzaron a aparecer ahora levantamientos allá en el territorio de San Luis Potosí, y muchos de ellos encabezados por otro militar que también ya va a ser de los de peso, que van a comenzar a aparecer en la política mexicana para estas alturas, ya casi mediados de 1837, que va a ser el general Mariano Paredes y Arrillaga. Tenemos de esta manera que se reconfirma en el poder al que es el 11º presidente de México, que retoma, insisto, le confirman el cargo que tiene él por segunda vez, el doctor y general Trinidad Anastasio de Sales Ruiz Bustamante y Oseguera, cuyo cargo anterior pues ni más ni menos había sido el mismo, presidente de la República, nacido originalmente en Jiquilpan, que recuerden que pertenecía a la Intendencia de Michoacán. Él nace todavía en el periodo virreinal, tiene 56 años de edad para estas alturas, es médico y militar, originalmente surgido del ejército realista, que después fue de los que se convirtieron y se pasaron del lado insurgente, y que por las decisiones a veces muy toscas, a veces muy brutas, como le llegaban a considerar, el apodo que tenía entre sus enemigos era el de Brutamante, ¿no? El problema es que Bustamante llega al poder en una época compleja, difícil, no se presta al diálogo, y esto va a tener como consecuencia que el funcionamiento del país como sistema y como país mismo no está dando lo que se supone que tiene que dar. Y aquí un periódico de la época, el diario El Cosmopolita, nos dice: la ley y el orden se habían derrumbado por completo. ¿Sí? El diagnóstico de aquella época. Y una estudiosa de este periodo, la doctora Guadalupe Jiménez Codinach, además, revisando aquellos documentos y el diario de gobierno, nos dice lo siguiente al respecto, y la cito: el diario de gobierno se quejaba de las condiciones de deterioro de la capital, sucia, calles llenas de hoyos, drenaje defectuoso que inundaba las calles en los días de lluvia, ladrones y vagabundos y vigilantes incompetentes. Según los contemporáneos, existía una grave pérdida de valores sociales, morales y religiosos. Se había disminuido el respeto a la Iglesia y a la religión católica. Se culpaba a la literatura impía que circulaba por doquier y a la falta de maestros bien preparados. Las cosas, fin de cita, no van nada bien en este sentido. La presión, por supuesto, de llegar a algún acuerdo con los representantes de Francia, pues se remarca sobre el encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que era Luis G. Cuevas, que ya para el mes de octubre, él de plano pues, reconocen que no tienen el dinero para pagar, pero que hay responsabilidades que a ellos no les corresponden, y que también esto es derivado de ciertas presiones de los mismos franceses que en su momento también empezaron para poner las condiciones para establecer las relaciones entre México y Francia, también estaban exigiendo cosas imposibles, entre ellas literalmente tener el comercio interno, el control del comercio interno en el país, y de esta manera el secretario Luis G. Cuevas declinó cualquier tipo de responsabilidad con el gobierno francés. Allá ustedes busquen quiénes fueron los responsables, pero el gobierno mexicano no acepta ninguna de las mismas, ¿no? Y ante la respuesta que reciben por parte del secretario, pues los franceses deciden literalmente ya no solo bloquear, sino ahora toman la decisión de invadir enviando una expedición para forzar al cobro de las deudas. Y mientras se están dando los trancazos en ese sentido, Estados Unidos, fíjense qué chistoso, Estados Unidos que tanto dice que te defiende la democracia y que América para los americanos, ante esta situación, Estados Unidos se declara neutral al que llama conflicto interno de México, ¿sí? Pero como los mexicanos allá se están haciendo bolas, híjole, mira, fíjate que aquí encontramos, mira, un país independiente, qué interesante, ¿verdad? Se pueden a dialogar con los representantes de Texas, que lo que quieren es un reconocimiento externo, y los Estados Unidos sí le dieron el reconocimiento a la independencia de Texas. Y esto va a ser muy importante porque una vez que comienzan a establecer las relaciones entre Texas país y Estados Unidos país, México, dueño legal de Texas, pero que no reconoce la independencia de Texas, y Texas, que ya no reconoce la titularidad de México, ustedes saben que esto va a generar una serie de conflictos entre Texas y México porque Texas no se vaya y Estados Unidos por reconocer las relaciones entre dos naciones y patrias independientes y con el paso del tiempo ver la manera de que Texas pudiera unirse a su propio territorio. Vamos a tomarnos nuestro primer descanso. Nos vemos en 10 segundos.
Entonces, ante este bonito escenario, también se comienza a especular, oye, así como están las cosas en Texas, ¿y cómo está la situación en otros lugares del norte? Porque recuerden que Arizona, recuerden que Nuevo México, recuerden que California, pues se supone que también le pertenecen al territorio mexicano, pero padecen el mismo problema, con menos estadounidenses, pero también están muy lejos, no acaban de reorganizarse, no acaban de integrarse, y cabría el riesgo de que algunos exploradores extranjeros o los propios tejanos o los propios estadounidenses pues también empezaron a meterse en ese territorio, ¿no? Y por allí, curiosamente, va a ser un francés el que nos deja el testimonio referente a lo que pasaba en el territorio de la Alta California. Un señor que se llama Abel Dupetit-Tua, que vía lo que nos dice Lupita Jiménez Codinach, dijo que el poder oficial es débil y se tambalea irresolutamente en las manos de quienes lo detentan. Es decir, allá no tienen gobierno, ¿sí? O se defienden por ellos mismos, o en el caso del México Central no les están solucionando nada, ¿no? Y de allí se llega a referir que es indudable que de este caos, tarde o temprano va a surgir un nuevo orden político, pero mientras llega, el país está muy mal administrado, se han roto los vínculos de la sociedad, no hay garantías y el pueblo está hecho una ruina. Y en este momento, este Santana, que llegó vilipendiado, que llegó mal visto, que llegó golpeado, que llegó como prisionero de guerra, pues ahora sí que él se sienta a ver qué es lo que está pasando en el escenario. Para el 22 de noviembre nosotros sabemos que Santana, cómodamente que estaba instalado en su hacienda de Manga del Clavo, pues de repente resulta que le van a ir pidiendo la posibilidad de que se vuelva a meter una vez más en los asuntos de la política. Y aquí nuevamente Lupita Jiménez nos vuelve a decir la situación con la que Santana vive. Puede acusársele de muchas cosas, pero de lo de Texas no. Y lo del 51% del territorio perdido tampoco, para que vayamos preparándonos a lo que se va a dejar venir hacia el futuro. Lupita Jiménez nos dice, se ha acusado a Santana de vender Texas, él no vendió nada. Si bien es cierto que Santana no mostró mucha dignidad como jefe del ejército ni como presidente, es menester recordar que él no vendió Texas, ¿sí? Para que tengamos bien presente esta situación y que no la vayamos a dejar de lado. El problema es que con Santana no... La bronca no es solo con Santana, sino con, y esto es misteriosamente doloroso para nosotros, esa masa de gente impreparada, esa masa de gente manipulada, esa masa de gente crédula, que es la que sostiene a Santana como una figura absolutamente necesaria. Santana, les recuerdo que es un caudillo que basa sus éxitos en el carisma personal y es defendido por una gran cantidad de simpatizantes políticos. Y habría que recordar que todo este tiempo que Santana estuvo prisionero hasta que lo vinieron a depositar acá en Veracruz, no hay que olvidar que el gobierno mismo había planteado que mientras él fuera prisionero estaba decretado el luto en México en el tiempo que él estuviera en prisión y se ordenó, recuerden que en este caso se le pedía a la gente que pudiera que pusiera estos como moños negros en las cortinas de las ventanas de las casas o en las puertas de las casas, significando que la gente está de luto y el pueblo estaba de luto mientras Santana estuviera prisionero, ¿no? Y el gobierno lo que ordenó es que las banderas se colocaran a media asta hasta que se les devolvieran a su presidente, ¿no? Entonces, no es nada más cuestión de un Santana que es el maldito desgraciado que engañó, que no engañó a nadie, salvo a los incrédulos que no entienden, incluso en la época contemporánea, y el que él también se siente el intocable es por esa misma masa de gente que está dispuesto a sostenerlo como sea. El problema es que lo de Texas, digamos que queda en stand-by, no está solucionado. El problema que se viene ahora es lo que está pasando con los franceses. Ya hay un bloqueo y ya hay una orden de intervenir particularmente sobre San Juan de Ulúa, que es la barrera defensiva que mantendría sin desorden al puerto de Veracruz, ¿no? Y sabemos en qué va a terminar esto. Esto va a desembocar en la primera guerra de intervención francesa, que ubiquémonos, nada más es el conflicto entre México y el Reino de Francia en este periodo del año de 1838 y que desembocó en un conflicto militar por no poder llegar a una serie de acuerdos comerciales, particularmente por la falta del pago y del reconocimiento de las deudas e indemnizaciones previas entre el gobierno de Francia y el gobierno de México.
De esta manera entonces llegamos al año de 1838 y aquí pues las cosas van en picada en la relación entre México y Francia. Para el 16 de enero el embajador Antoine de Faudy pidió sus pasaportes, no están consiguiendo absolutamente nada y como están ustedes evidentemente le van a echar la culpa al gobierno mexicano, pidió sus pasaportes y dijo con permiso yo me largo y abandonó el país. Y una vez que sale el representante francés, están sacando al resto de la gente en ese sentido. El 6 de febrero una escuadra militar francesa llega ya directamente a las costas de la zona de Veracruz y aquí sí ya con todas las de la ley militar y pues como no nos están pagando lo que nos deben y es injusto lo que nos hacen, el gobierno mexicano amenazaron ya formalmente con invadir y atacar. El bloqueo, recordarán ustedes, se había mantenido sostenido hacia todas las afueras de los puertos en México. Estos, sobre todo el caso del bloqueo en Veracruz, era sostenido por el capitán Basoch. Y él va a ver que llegan los refuerzos, incluso le dicen, señor, muchas gracias por lo que se cumplió, ahora yo vengo a tomar el mando. En el caso del contraalmirante Charles Baudin, ya con la instrucción de tomar el puerto y el fuerte de San Juan de Ulúa. Y ellos ya llegan con la petición exacta y concreta, señores, aquí ya estamos hablando duro, en serio. Ustedes tienen que comprometerse a pagar 600,000 pesos. Y tienen 30 días para ver cómo le hacen para pagarlos. De lo contrario, ahora sí, están avisados, tienen un mes de gracia, tienen 30 días para pagar 600,000 pesos, ¿no? Comprenderán ustedes que es una época complicada, es una época difícil de manejar. Y una de las cosas cuando tú estás siendo invadido o atacado por fuerzas extranjeras, a lo que habitualmente se apela es al valor y al sentimiento popular, que en este caso representaría apelar al nacionalismo. Y una de las formas de apelar al nacionalismo, incluso, pues ustedes sabrán que todavía quedan por ahí medio dispersos en algunas regiones, algunos de los seguidores del emperador, de Agustín de Iturbide, y estos son los que de repente por ahí todavía andan moviendo y generando ruido. Y no, claro, esto es culpa de estos gobiernos que quedaron. Ya les dijimos que la república no funcionaba. Deberíamos de volver a ser un imperio. Los yorquinos que por ahí les avientan piedras y no están de acuerdo. Los escoceses que dicen, pues sí, yo creo que a lo mejor ellos tendrían razón. Y es en ese sentido, sabemos que muchos de los escoceses simpatizan con los auxiliares del presidente Anastasio Bustamante. Entonces no es extraño que apelando a esa circunstancia y tratando de jalar a los grupos que todavía no se les unen, toman una decisión que es política y nacionalista al mismo tiempo. Deciden traerse los restos del general Agustín de Iturbide, del ex emperador Agustín de Iturbide, deciden trasladar sus restos dándole el reconocimiento como héroe que consumó la independencia, traerse los restos al espacio físico que fungía como el lugar del nacionalismo mexicano, pero que recuerden, estaba al interior de la Catedral Metropolitana, en la capilla de San Felipe de Jesús, donde estaban los restos de Hidalgo, Allende, Aldama, de los héroes de la independencia, ¿no? Ahora sí que el que faltaba era él, y es cuando se traen los restos. De entrada les recuerdo que si ustedes van a la Catedral Metropolitana y buscan la capilla de San Felipe de Jesús, si se ponen de frente ya a la capilla, al fondo van a ver la imagen del San Felipe, que se distingue porque está vestido de franciscano, está crucificado y atravesado con 2 lanzas, como se supone que dice que fue su martirio. Pero si volteamos del lado derecho en el nicho, donde se supone que tendría que estar alguno de los retablos, nos encontraríamos esta imagen que ustedes pueden apreciar aquí. Esta imagen yo la he tomado de mi maestro, el doctor Manuel Ramos Medina, director del Centro de Estudios Históricos de Carso, y notan que en este nicho hay un pequeño zócalo que está sosteniendo a su vez una urna de vidrio donde se alcanzan a apreciar unos huesos e incluso un cráneo. Son los restos de Antonio López son los restos de Agustín de Iturbide. Arriba una imagen, una pintura del propio general y abajo hay un hueco en el zócalo que sostiene a esta urna. En este zócalo, ahorita en este momento, por la foto la tomó recientemente, hay una pequeña hoja explicativa y hay una placa que nos refiere a que lo que tenemos aquí, 1, son los restos de Agustín Iturbide y 2, adentro de este huequito hay una ampolleta con un resto orgánico, ¿sí? Que es un corazón humano. Ese corazón humano es ni más ni menos que el de Anastasio Bustamante, porque Bustamante dijo que cuando él muriera, él quería, apreciaba y admiraba tanto
a Agustín de Iturbide, que dijo que él quería que su corazón reposara junto con los restos de Agustín de Iturbide. Por esa razón tenemos la urna de aquí con los restos de Iturbide y abajo tenemos la cápsula donde está el corazón del presidente Anastasio Bustamante, que fue al que le va a tocar que se gire la orden para que se traigan los restos de Agustín de Iturbide al territorio de la Ciudad de México y se le coloque donde de hecho todavía están. Esta imagen fotográfica les digo que la tomó hace muy poquito tiempo el doctor Manuel Ramos Medina y es como nosotros nos la encontramos, con la diferencia de que ¿y dónde están el resto de los huesos o de los restos de los héroes que nos dieron patria? Esos los trasladaron en tiempos de Álvaro Obregón, los trasladaron al Monumento a la Independencia y el único que dejaron, porque no lo consideraron digno, fue al de Agustín de Iturbide, ¿no? Pues resulta que al momento de traerse los restos para acá también se está apelando a este nacionalismo y a esta independencia de la que todos los mexicanos hemos de depender y de la que todos los mexicanos tendremos que participar para la defensa de lo que esto implicó, ¿no? Como pues pasó el lapso que dijeron de un mes y no pagan, pues dijeron, se aguantan. Pidieron más refuerzos, el contraalmirante Charles Baudin para el mes de octubre en las costas de Veracruz, ya tiene más refuerzos, ya tiene 26 barcos, tiene 4,000 hombres, ahora sí que los mexicanos no pueden alegar que tiempo no les dieron, ¿sí? Y como se trató de estirar la negociación y nada más no consiguieron nada, pues no quedó de otra, ¿no? El 27 de noviembre iniciaron formalmente las hostilidades y pues lo primero que se ataca es San Juan de Ulúa. Para eso está el fuerte de San Juan de Ulúa, que va a caer bajo las manos de los franceses, además de que lo dejaron sumamente lastimado, ¿no? Por estos momentos, Santana, que se había retirado para allá, para su hacienda de Manga del Clavo, que les había dicho que se retira como un espectador, resulta que pues trata de ver qué puede obtener al respecto, ¿no? Con el pretexto de, vamos a ver en qué podemos ayudar. Pues están en Veracruz y él está en la zona de Veracruz. Santana se acercó ante el defensor del puerto de Veracruz, que era el general Manuel Rincón, y llegó a ofrecerse a ayudarle, a ponerse a sus órdenes. Manuel Rincón no lo vio con mucho gusto, que digamos, desconfiaba de él. En algún momento ellos tuvieron algún enfrentamiento, pero como ahorita los mexicanos necesitamos unirnos, pues vénganos tu reino, toda ayuda es buena. Y no le va a dar mando militar, le va a encomendar que haga una evaluación de en qué condiciones quedó el fuerte del San Juan de Ulúa y ver qué manera ellos podrían tener para recuperarlo, si es necesario recuperarlo o de plano ya no podemos sacar a los franceses y si lo sacamos, si nos vamos a poder pertrechar porque quedó en muy malas condiciones el fuerte, pero quiero que alguien con experiencia me lo confirme. Entonces le va a tocar a Santana hacer la evaluación, manda a su gente, hacen la evaluación y cuando le entrega el reporte al general Manuel Rincón, Antonio López de Santana consideró que de plano era irreparable la pérdida del fuerte de San Juan de Ulúa y él en su recomendación dijo, no tiene caso que gastemos nuestras fuerzas en recuperar algo que no nos va a servir para nada, ¿no? Llega el reporte, le anuncia a Manuel Rincón esta decisión y Manuel Rincón ya con estos informes dice, híjole, pues es que esto ya nos cambia la jugada, no, si no vamos a poder recuperar el puerto, porque no podemos y no tiene caso perder hombres, desgastar municiones, perder tiempo y perder recursos defendiendo algo que además si lo recuperamos no va a servir para nada, pues tenemos que replantearnos toda la estrategia, ¿no? Esto, insisto, lleva a la reconfiguración completa de la defensa del puerto. Y la decisión fue una retirada táctica. Vamos a capitular, vamos a entregar el puerto de Veracruz, nos reorganizamos y después mejor regresamos a recuperar el puerto entero, atendiendo a las recomendaciones de Antonio López de Santana. El problema es que Santana, pues él cumplió, ¿no? Yo me hago un lado para esperar, pero pues pasa el tiempo y no recibí ninguna orden y pues me imagino que no me hicieron caso. Y como no me están dando ninguna instrucción, pues mi hacienda está aquí cerquita, ¿no? Si me van a buscar para algo, pues que vayan y me busquen en mi hacienda, ¿no? Se retiró otra vez a Manga del Clavo, ¿sí? Ya hice lo que tenía que hacer, ahí nos vemos. Mandan el reporte a la Ciudad de México y cuando se va enterando el presidente Anastasio Bustamante montó en cólera y se enojó tanto por la decisión de Manuel Rincón que decidió destituirlo. Pero obviamente tienes que dejar a alguien al mando, ¿no? ¿Qué creen? Acostúmbrense. En una situación como estas, habitualmente cuando estamos acostumbrados a ver
dentro de la cultura popular, sobre todo personajes como el Chapulín Colorado, ¿no? En una situación desesperada, ahora sí que, ¿y ahora quién podrá defendernos? Acostúmbrense. Habitualmente el recurrente va a ser el más grande héroe que México tiene. Desacreditado un poquito en tiempos recientes, pero que pues es el que le ha dado el triunfo más grande a México al momento de lograr detener la reconquista de Isidro Barradas, ¿no? Nombraron a Antonio López de Santana. Pero quiero que quede muy claro, no es nada más, como dicen algunos, es que Santana intrigó para que le dieran el poder. Va, se las compro. El problema es que si todo el pueblo lo hubiera odiado, no hubiera podido regresar por muchas intrigas que le hubiera hecho. El problema es que había mucha gente que seguía viéndolo como literalmente el único héroe disponible. Lo sabemos también porque cuando se hizo oficial la decisión de nombrarlo comandante en jefe de la defensa de Veracruz, al oficializarse la decisión allá en la Cámara de Diputados, las galerías, que habitualmente tenían espectadores externos, cuando escuchan que es nombrado Antonio López de Santana, las galerías de la Cámara de Diputados estallaron en júbilo. Y los testimonios que tenemos, básicamente, resumiendo, nos dicen que se gritó: él es el hombre que necesitamos. Él es el salvador de la patria. Entonces la bronca no es nada más que alguien diga que yo soy el salvador, sino que requiere de un público que lo apoye, que no lo conozca, que lo venere y que se deje ir por acciones de grandilocuencia o acciones de beneficio para el pueblo. If you know what I mean. Y aquí tenemos también algunos comentarios bien importantes que nos hace el historiador catalán Will Fowler, que nos refiere en su libro que se llama, es reciente libro, Santana, héroe o villano. No se vayan con la finta del nombre de Will Fowler, perdón. Él ha estado enseñando en Harvard, si mal no recuerdo, y muchas personas lo ven como un historiador inglés. No, no es inglés, él es catalán. Su papá es inglés, pero su mamá es catalana y él nació en Barcelona. ¿Sí? Entonces, él es catalán y él habla español perfecto, sin broncas. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en una conferencia y es bastante fluido, ¿sí? Entonces no podemos decir que es un inglés que está viendo desde fuera. No, él conoce muchísimo mejor la cultura española que nosotros mismos, ¿no? Y también parte de la cultura mexicana. Fowler refiere que paradójicamente el lejano triunfo de Tampico en 1829 tenía más peso en el recuerdo del pueblo que la cercana y humillante derrota de San Jacinto en Texas el año de 1836. Entonces, para que esto nosotros también lo tengamos en mente. Además de que podemos sumar algunas otras curiosidades de la historia, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que cuando comienza la guerra contra Francia, se obligó al cese de los conflictos que existían previamente. Sobre todo dejaron de pelearse entre los yorquinos y los escoceses y comenzaron a enfocarse en la defensa. A lo mejor tú y yo estamos peleados, pero estamos peleando por el mismo país. Y ahora que el país está siendo asediado, pues nos tenemos que olvidar momentáneamente para pelearnos con ese enemigo común. Donde una vez más se vuelve a aplicar la famosa máxima de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero no olviden que cuando este nuevo conflicto termine, independientemente del resultado, estos no son amigos. Y ahora que ya no tienen el enemigo común, ¿en dónde nos quedamos? ¿Sí? Y otra vez se van a volver a enfrentar mientras no se hayan solucionado sus problemas de manera definitiva. Antonio López de Santana, a él, recuerden que tiene que pasar tiempo para que lleguen los nombramientos. López de Santana fue nombrado ya oficialmente jefe de la defensa en Veracruz para el 3 de diciembre. Y ya con el nombramiento en la mano, le ordena a un propio que le lleve una carta al contraalmirante Bodán, diciéndole oficialmente en nombre del gobierno mexicano que rechazan cualquier acuerdo y le anuncian que nos encontramos en estado de guerra. En la tarde le llega el mensaje al contraalmirante, sopesan la respuesta y para el día 4 Santana recibe la respuesta de Bodán. Santana refiere que en una carta que es muy arrogante, le informaron: está usted cometiendo un error con su decisión y vamos a arrasar por completo con el puerto. López de Santana tiene que tomar ahora la decisión de si se va a mantener su idea, pero resulta que le llegan refuerzos
en este caso encabezados por el general Mariano Arista. Y ellos van a discutir en la noche cómo le van a hacer para defender el puerto. Continuamos viendo esto en los siguientes 10 segundos. Para el 5 de diciembre, los franceses van a descender sobre el puerto, buscan un pretexto. Y el pretexto va a ser que la noche anterior un grupo de oficiales franceses habían bajado en el puerto de Veracruz para supuestamente buscar bastimentos, buscar agua, y los detuvieron y pues no tendría ninguna razón por las que ellos los detuvieran porque son soldados extranjeros. Pero pues, se supone que estamos en estado de guerra. ¿Sí? Y en estado de guerra, pues si hay estado de sitio o si está decretado el toque de queda, nadie puede circular por las calles si no hay una orden específica del gobierno local. Y como en este caso son franceses, son del enemigo, estamos en estado de guerra, y ellos han estado invadiendo, amenazando con invadir, pues es evidente que los van a detener, suponiendo que fue además cierta la afirmación. Lo que pasa es que los franceses tienen que justificar el por qué tuvieron que comenzar a atacar, ¿no? Comienza, por lo tanto, el desembarco que, pues desgraciadamente, como suele ser en la mayor parte de la historia de México, el desembarco francés fue exitoso. El ejército mexicano se ve obligado a replegarse, el de la defensa de Veracruz, y una vez que se replegó, vuelven a estructurarse. Eso es algo que también se repite mucho en la historia cuando Santana está metido en estos asuntos. Él, de alguna manera, siempre encontraba la manera de formar la arenga, de animarles, para que volvieran a unirse y volvieran a atacar al enemigo. Es una cualidad que solo Santana va a llegar a tener. Y esto, cuando viene el contraataque, pues hace que los franceses ahora sí que agarren sus triques y vámonos de regreso porque se nos dejaron venir con toda la furia los miembros del ejército mexicano, ¿no? Esto, que lleva a que los franceses comiencen su proceso de retirada, va a marcar el comienzo de lo que yo personalmente denomino la tragicomedia de Antonio López de Santa Anna. ¿A qué me refiero con esto? Toda la historia que va a martirizar a Santana ante los ojos de la población es justamente la que va a ocurrir aquí. En resumen, lo que ocurrió es muy simple. Él decidió tomar una plaza por una decisión importante, algo que les permitiría en una de esas hasta revertir todo y hasta ganar la guerra teniendo elementos para negociarle ahora sí a los franceses. Ahorita van a ver por qué. Pero al momento de que se lanzan en el ataque, reciben un cañonazo. Y literalmente el cañonazo, el que lo recibió, primordialmente fue el caballo en el que venía montado. El caballo literalmente se lo borraron de entre las piernas. Y es tal la fuerza del impacto y la generación de metralla al respecto, pues que creo que entenderán que el general Santana queda mal herido y le van a matar a 7 de sus soldados, dejando heridos a 9 más y literalmente habiendo borrado al caballo de la faz de la tierra, ¿no? Lo importante es por qué lo hizo, qué fue lo que pasó inmediatamente después de este cañonazo y la forma en la que el mismo Santana en la historia oficial lo van a empezar a construir. Vamos a ver esto con un poquito más de atención. Aquí me apoyo en los textos escritos de mano del doctor Clark Cook Castan, que se remite a revisar también la información de lo que Santana y las fuentes de la época dijeron. Y cito: siguiendo a los franceses hasta llegar al muelle, vio López de Santana que quedaba allí el contraalmirante Baudin y el príncipe Joinville, el hijo del rey Louis Philippe. Tenían un cañón capturado y una corta escolta. Santana, hago pausa, Santana se da cuenta de que tienes ahí al que está coordinando el ataque, lo tienes al otro lado de la plaza y reconocen que está el Delfín. Está el hijo del rey de Francia al que mandaron en comisión para que también él se fuera ejerciendo en los asuntos militares. Imagínate que logras tomar prisionero al contraalmirante y también tomas prisionero al hijo del rey. Ya no solo no te van a poder seguir cobrando lo que te están cobrando, sino que van a estar mucho más interesados en recuperar al hijo que les mantiene la dinastía. Saben el tesoro que significaría para Antonio López de Santana y para México tomar prisionero al príncipe Joinville.
Eso fue lo que quiso hacer Santana y por eso, ahora continuamos, Santana aprovechó la ocasión, asusó a su caballo blanco y adelantándosele a la tropa, con la espada desenvainada y al grito de ¡a la bayoneta!, se lanzó a la carga. El general comandante y sus seguidores irrumpieron sobre el muelle e inmediatamente el cañón vomitó fuego. El caballo blanco cayó muerto y el general Santa Anna se desplomó con su pierna hecha trizas. Todos a su alrededor resultaron muertos, mientras el contraalmirante, el príncipe y sus hombres subieron a la última lancha y abandonaron el muelle. La tropa que llegó después recuperó el cañón y recogió al ensangrentado general. Santana quedó muy gravemente herido. Los médicos van a tener que hacerle la evaluación, a tratar por supuesto de sacarle toda la metralla, pero se van a encontrar que es literalmente la metralla ya le penetró toda la parte baja de la pierna izquierda, ¿sí? Y además, pues, acuérdense que en aquella época no había anestesia. Y la evaluación que van a hacer los médicos es, primero hay que sacarle toda la metralla, pero está la cantidad y en tan pequeñas porciones que pues para la cirugía de aquella época es prácticamente imposible. Y si tú dejas que se quede adentro de la metralla, pues se va a infectar. Y si se infecta, le va a dar la necrosis, que se convierte en lo que nosotros conocemos popularmente como gangrena. Y si tú manejas mal una gangrena, te puedes morir. Imagínense cuando le dieron la noticia a Santana, ¿no? Y él, patriota, como siempre, ya sabemos cómo es, decide que en ese momento el secretario, a ver, sácate la pluma y te voy a dictar mi última voluntad, ¿no? Pero primero, déjame hacer el reporte para que estén enterados en México de lo que yo hice y de lo que me hicieron estos desgraciados, ¿no? Se entregó el parte oficial y ese parte oficial, pues ya saben, Santana a todo pulmón, a todo lo que da, en un parte sumamente dramatizado, que además se hizo muy popular porque ese parte lo leyeron íntegro en las cámaras de diputados y de senadores. Y como ya les había dicho, hay mucha gente que lo sigue, hay mucha gente que lo apoya, hay mucha gente que lo quiere, que son los que van a encargarse de distribuir este parte en donde vemos el drama de lo que está viviendo nuestro gran defensor, ¿no? Se movió a las lágrimas a muchos de sus seguidores. Y lo que habría dicho en este caso, aquí citaremos palabras de Santana puestas en este texto, diría lo siguiente, y cito: a la cabeza de una columna tuve la gloria de rechazar la invasión, no obstante la sorpresa que lograron, precisándoles a reembarcarse a la bayoneta, quitándoles en el mismo muelle una pieza de A8, que será para siempre el monumento del valor de los nuestros. Vencimos, sí, vencimos. Las armas mexicanas lograron un triunfo glorioso en la plaza y quedó triunfante el pabellón mexicano. Yo fui herido en este último esfuerzo y probablemente esta será la última victoria que yo ofrezca a mi patria. Al concluir mi existencia, así está escrito, no puedo dejar de manifestar la satisfacción que también me acompaña de haber visto principios de reconciliación entre los mexicanos. Di mi último abrazo al general Arista, con quien estaba desgraciadamente desavenido, y desde aquí lo dirijo ahora a su excelencia el presidente de la República, como muestra de mi reconocimiento por haberme cobrado en el momento del peligro. Lo doy asimismo a todos mis compatriotas, y les conjuro por la patria que se halla en tanto peligro, a que depongan sus resentimientos, a que se unan todos formando un muro impenetrable donde se estrellará la osadía francesa. Pido también al gobierno de mi patria que en estos mismos médanos sea sepultado mi cuerpo, para que sepan todos mis compañeros de armas que esta es la línea de batalla que yo les dejo marcada. Exijo también de mis compatriotas que no manchen nuestra victoria atacando a las personas de los indefensos franceses que bajo la garantía de nuestras leyes residen entre nosotros, para que siempre se presenten al mundo magnánimos y justos, así como son valientes y terribles defendiendo sus sacrosantos derechos. Los mexicanos todos, olvidando mis errores políticos, no me nieguen el único título que quiero donar ante mis hijos, el de buen mexicano.
Esas son las palabras de Antonio López de Santana. Él jura que se va a morir, ¿sí? Además de que también se pasó el chisme, fin de cita, se pasó el chisme de qué fue lo que le pasó y se difundieron los detalles de sus heridas. A través de diversos medios llegó la información de qué fue lo que le pasó al general. Y cito, el 6 de diciembre le cortaron a Santana un dedo de la mano y la pierna derecha desde abajo de la rodilla. No ha consentido en que lo pasen a Jalapa. Se conserva en el campo y dice que en él ha de morir. El 11, el gobierno envió a dos facultativos, don Pedro Escobedo y don José María Andrade, acompañados de dos auxiliares para atender la curación de la herida. Pero debido a la inexperiencia del personal médico que atendiera a Santana, la amputación le provocaría continuas molestias el resto de su vida. La técnica de la amputación estuvo de la cachetada. Y aquí cito al doctor Will Fowler, una vez más, filósofo e historiador catalán, al que vemos aquí en una imagen fotográfica. Así es, efectivamente, él nació el año del 66, es decir, tiene 55 años de edad. Y aquí tenemos también la portada de su libro, el que mencionaba, el de Santana, héroe o villano, la biografía que rompe el mito. Y cito al doctor Will Fowler. Fue imposible sacarle la metralla, con lo que la gangrena sería inevitable. En la mano derecha tenía también graves heridas. Los médicos inexpertos que le cortaron la pierna por debajo de la rodilla estropearon la operación por no haber dejado suficiente piel para cubrir los 3 centímetros de hueso dentado que sobresalían por debajo de la articulación. Se vieron forzados a estirar al máximo la piel para poder sellar la herida. En los siguientes años se quejó reiteradamente del dolor que eso le causaba y su herida, mal suturada, tendía a abrirse y sangrar. Fin de cita. Les recuerdo que no existía la cirugía estética que nosotros tenemos en época contemporánea y la cirugía quirúrgica para salvarle la pierna no tenía aún la preparación, ni los medicamentos, ni el conocimiento, ni la técnica que tenemos en época contemporánea, ¿no? Logran salvarle la vida. Así que le dicen, señor, pues, ¿qué prefiere usted? Que quememos la pierna, quiere que la llevemos a algún lugar. Y Santana ordenó que su pierna fuera sepultada en su hacienda de Mango del Clavo, ¿sí? Y ya veremos, porque más adelante esa decisión va a tener implicaciones políticas. Algunos ya saben, otros se van a enterar del porqué. El contraalmirante Bodán, cuando supo lo que hicieron de este lado, que acá están presentando el drama de que ya recuperaron la ciudad y todo, pues se pone furioso, ¿no? Sí, tuvimos que salir, pero eso no significa que ellos ya recuperaron al 100%, ¿no? Siguen sin debernos y ahora sí van a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios, diríamos nosotros, ¿no? Y amenazó con el bombardeo inmisericordia sobre el puerto de Veracruz y literalmente medio destruyeron el puerto. La diferencia fue que no hubo ya ninguna víctima mexicana. ¿Por qué? Porque López de Santana había ordenado la evacuación inmediatamente después de que los franceses abandonaran el puerto. Entonces, sí bombardean, sí destruyen la ciudad, pero ya no había más gente que pudiera morir, de los civiles sobre todo. El parte de Santana va a reportar que hubo 25 muertos mexicanos. Y curiosamente, dentro de esos 25 se incluyó a sí mismo. En realidad fueron 24, porque él no murió. Y murieron también 100 franceses, ¿no? Por supuesto, del lado mexicano se va a poner el énfasis, sí, en el drama de haber perdido 25, pero nosotros les matamos a 100. Sí, pero el puerto sigue tomado y la ciudad ya fue destruida. Es ahí donde nosotros tenemos que saber valorar. Para el día 11 de diciembre, el gobierno de la ciudad que está en la Ciudad de México ya están unos hartos, otros están espantados, unos están enojados, los otros no saben qué hacer. El chiste es que el gobierno está dividido. Y dividido en gran escala, big time. Por lo que al doctor y al general Anastasio Bustamante, para presionarlo a que tomara medidas mucho más fuertes, le renunciaron todos sus ministros. Es como si allá saben quién le renunciara a Olguita Sánchez Cordero y le renunciara a Marcelo Ebrard y le renunciara a Claudia Sheinbaum, dándose cuenta que está tomando muy malas decisiones, ¿no? Y el otro ya no tuviera con quién aplicar y con quién ejercer.
Durante 3 días, e imagínense que estamos en estado de guerra en ese momento, durante 3 días el gobierno se quedó sin secretarios de Estado. A finales del 38, México no tiene secretarios de Estado y cuando regresen, obviamente va a ser en detrimento del poder del presidente. Para acabar de rematar, el hombre del día, aquel que nos traicionó, aquel que vendió las tierras, pues resulta que ahora es al que medio lo mataron, le metieron un cañonazo entre las piernas, le destrozaron una de las mismas, perdió uno de los dedos, perdió durante cierto tiempo la movilidad de la mano derecha porque la herida fue bastante grave. Lo más grave fue la amputación de un dedo, pero quedó muy lastimado de la mano derecha en un principio. Y después de haber leído ese parte, si sabemos que la gente ya estaba dividida y unos le aplaudían y otros le tenían odio, lo que terminó pasando aquí es que muchos de los que le tenían odio ahora le empiezan a ver con ojitos de tristeza. Y los que lo apoyaban ahora lo van a ver con piedad. El 17 de febrero de 1839 Santana fue recibido en la Ciudad de México, pero fue recibido como héroe. Porque logró sacar a los franceses del puerto, que después se lo destrozaron, pero logró hacer que se salieran los mismos del puerto. Y además, el impacto que generó la visualización mental de la descripción que él hizo de su herida y la dramatización que le metió, pues consiguió que le permitieran regresar a la ciudad como un personaje, un héroe, muchos lo vieron así, un héroe caído en desgracia, un héroe incomprendido, y además para hacer todavía más sublime su sufrimiento, no lo metieron en carruaje cerrado, lo llevaron en litera, ¿sí? Así que con sus cortinitas que abría para saludar a la gente, para que la gente viera que sí era él, y ver que pues viene ya con la pierna cortada, ¿no? Y esto generó, él cuando podía, saludaba a la gente, pero ya sabes, así, haciendo el gesto de que le dolía, o viniendo aguantándose el dolor y todo, y la gente se condolía con ello, ¿no? Entonces imagínense a Santana trasladado en litera por la ciudad, en calidad de héroe de guerra, ahora lisiado. Entonces, la gente que estaba en contra de Santana, unos lo empezaron a ignorar, pero dejaron de atacarlo, otros empezaron a hacerle caso, pero se condolieron, otros decidieron tenerle lástima, otros decidieron decir, de veras que este señor está haciendo algo por la patria y decidieron ponerse de su lado. Y ya para qué les digo del lado de los bueno, por costumbre les decimos así, ¿no? Pero los que están del lado y que no piensan, de su lado y no piensan, ¿no? Y aquí pues es justamente lo que les pongo en este slide, ¿no? El pueblo, ignorante, manipulado, conducido por los políticos, cayó en los excesos de la adulación al héroe caído. Y para esto les pido que se acuerden, cuando Antonio López de Santana, antes de ser emperador, antes de que hubiera gobierno, después del 28 de septiembre del 21, ¿se acuerdan de todos esos calificativos de Santana que circulaban más de 505 panfletos? En donde le ponían todos los títulos, ¿se acuerdan? De Tridente de Neptuno, Asombro de la Historia, Nuevo Moisés, etcétera, Nuevo Abraham. ¿Se acuerdan de todos esos calificativos? Debida proporción guardada, unos añitos después, 15 años después, o no, 39, estamos hablando de 20 años después. ¿Qué es lo que creen que van a decir de Antonio López de Santana? Ahorita ya se olvidaron de Iturbide, ¿no? ¿Y Santana? Por eso les digo, ¿se acuerdan de los calificativos de Iturbide? Pues Santana también va a tener los propios. Si no fue menor el caso de Antonio López de Santana. Libertador de Veracruz, fundador de la República, héroe de Tampico, héroe de Veracruz. Ahora agréguenle uno más, ¿no? Buen mexicano, que recuerden que ese lo solicitó él. ¿Sí? Él dijo que quiero que lo recuerden como buen mexicano. Ídolo de toda la nación. El salvador de la patria. Que ustedes saben además, este título es un título de un libro escrito en épocas más recientes que nos estudia esa imagen del Santana que es el insuperable, es el infaltable, es el non plus ultra y que pues como mis alumnos ya grandes de otro diplomado que di previamente, que cada vez que les hacía referencia a lo de hoy, ahora quién podrá defendernos, pues lo terminaron bautizando como Chapulín Colorado, ¿no? Pero sabemos que justamente lo que representa el Chapulín Colorado
es una parodia de los superhéroes, ¿no? De un tipo inepto, sin poderes, poco inteligente, eso sí, con muy buena voluntad y que llega a resolver sus situaciones o sus casos, pero casi casi de rebote, en reversa y sin querer, ¿no? Reflexionenlo. Continuamos platicando de esto en 10 segundos. Yo me pregunto después de hacer esta reflexión, ¿por qué? Porque ya es la segunda vez que nos pasa. No es el héroe no se genera solo. Y el héroe si no tiene a quien salvar no existe. Y el héroe si no tiene quien lo venere no existe. Siempre se nos olvida esa parte de que no es el héroe solo. Es la multitud la que le reconoce y o le rechaza aquello que el héroe está haciendo. Y si el héroe se sale de esa idealización, se termina convirtiendo incluso hasta en el villano, que es el caso de lo que llegó a ocurrir con ciertos personajes de la historia, entre ellos ni más ni menos que el mismísimo José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Hasta Porfirio Díaz va a caer en esa circunstancia. Y algunos que depende de a quien les preguntes. Para unos va a ser un superhéroe, para otros va a ser un asesino, violador, acosador, etcétera, machista a lo bestia, como es el caso en este caso, de Pancho Villa, ¿no? Y aquí una cosa que traté de hacer durante la clase es invitarles a reflexionar. Y Will Fowler tiene 2 hojas que, hablando de este evento, obviamente tiene muchas más de reflexión, pero hablando de este evento sí se echa una sólida disertación del por qué se dieron esas cosas para construir la imagen del Santana como héroe. Y después, con el paso del tiempo y ya con la perspectiva del mismo, nosotros que no hemos madurado como cultura y sociedad para saber hacer la reflexión y el pensamiento de los personajes de la historia, lo hemos encasillado o en el caso del héroe puro, que son la minoría, o en el villano desgraciado que es el máximo traidor de la patria, ¿no? El villano perfecto para los gobiernos por revolucionarios y de la 4T también. Will Fowler propone lo siguiente del por qué se dio esa idolización idolatría de Antonio López de Santana. Nuevamente citemos al doctor Will Fowler, que nos dice lo siguiente, y cito: obviamente era un político sumamente hábil, capaz de hacer pelear a facciones y generales rivales para que luego sus disputas se volvieran a su favor. Había aprendido que en el contexto de las tirantes y amargas disputas políticas de los primeros años de la vida nacional, la mejor manera de superar el faccionalismo de los partidos era dar la impresión de estar por encima de los intereses partidistas, no estar en deuda con ninguna facción y aparentar que asumía el poder muy a su pesar. Reiteradamente criticaba a los políticos que ponían los intereses de sus facciones antes que los del país. Sistemáticamente se proyectaba como árbitro y mediador. Cuando lo invitaban a intervenir una y otra vez, se aseguraba de recalcar que aceptaba por el bien de la nación. Insistía que no era legislador y que prefería retirarse a sus haciendas. Era un discurso en que a todas luces resonaban sus contemporáneos en momentos en que la clase política de la capital fracasaba en sus intentos de instaurar un sistema político estable y duradero. Santa Anna también entendía la importancia de la propaganda mejor que ninguno de sus antagonistas. Con José María Tornel de su lado, su secretario particular, los panfletos y rituales, las plazas de oratoria y las fiestas habían ido de la mano, elevándolo a una categoría mítica de la que ninguno de sus contemporáneos disfrutó. Santana y Tornel habían encontrado el modo de convertir sus campañas en material ni más ni menos que de leyenda épica. Objetivamente, Santa Anna también tenía el don de aparecer en el momento justo, cuando el pueblo mexicano se había cansado de determinado dirigente o gobernante y quería paz y estabilidad, y cuando generales de menor rango luchaban a trompicones contra agresores extranjeros o nacionales.
En ese sentido, su interpretación del ánimo popular fue astuta y oportuna. No pierdan esto, porque no va a ser la primera, pero tampoco va a ser la única vez que lo escuchemos. Ya saben a lo que me refiero. Tenía presencia y cierto magnetismo físico. Inspiraba a la gente a su alrededor. Hasta sus enemigos se impresionaban con su dinamismo, su capacidad de trabajar o marchar durante horas y horas sin cansarse, su admirable inteligencia. Y el contexto se prestaba al dominio carismático, al surgimiento de líderes mesiánicos. Tal como otros caudillos hispanoamericanos han sido líderes naturales en momentos de circunstancias fuera de lo común, emergencias críticas, López de Santana fue la figura providencial en la que los mexicanos estaban dispuestos a confiar, en vez de depender de la burocracia impersonal de las autoridades legales de turno. En México, nos decía mucho mi maestro, el padre López, nuestro maestro, el padre Jorge López Moctezuma, nos insistía mucho en estas épocas en donde la gente lo que busca es alguien a quien seguir, una figura a la cual admirar y prácticamente venerar, y que el otro magnánimo les aviente migajas, les aviente la comida, les aviente dinero, y ellos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de no perder a ese líder y a ese ídolo que tan magnánimo es como ellos lo ven. If you know what I mean. Por lo tanto, el alivio general fue palpable cuando un guerrero a caballo como él volvió a la arena política con objetivos claros. Era un gendarme necesario, un hombre fuerte que representaba la autoridad y el orden. Era también un pragmatista y un maestro de la reconciliación. El pueblo mexicano, o por lo menos una parte suficiente para hacer posible su repetido ascenso al poder, admiraba su tacto certero y no se preocupaba mucho por las sutilezas constitucionales. If you know what I mean. Parecía que Santa Anna fue creado por la necesidad histórica. Está claro que sus victorias tenían más peso que sus derrotas, sobre todo después de la batalla del 5 de diciembre. La gente quería creer que él tenía la capacidad para rescatar al país. If you know what I mean. En momentos de necesidad, quería un héroe. If you know what I mean. Finalmente, el 9 de marzo, se firmó el Tratado de Paz en Veracruz. Ni modo, hay armisticio forzoso. México ya no tiene de otra. Y no les queda de otra que firmar un compromiso de pago de 600,000 pesos. Además de someterse, esto fue un poquito más de presión por parte de los mexicanos, ya están tan aplastados que el gobierno francés decide aceptarlo, se someten al arbitraje de una tercera nación, pero se comprometen al pago puntual de créditos en 2, 4 y 6 meses. Ahora sí que pues empezamos a aprender la clásica de debo no niego, pago no tengo. Parte de los reclamos, una parte de estos 600,000, era un reclamo de 70,000 pesos de un pastelero francés. Eso es lo que nos han dicho a nosotros. 70,000 pesos en pasteles. Y nosotros sabemos que no eran en pasteles. Y no eran 70,000 pesos. Eran solo 800. Pero el chisme, nuestro problema de siempre, las fake news, las paparruchas que siempre han estado ahí, siempre han existido. Es la voz popular la que tergiversó la realidad de los acontecimientos. Nunca fueron 70,000 pesos en pasteles. O como algunos de mis alumnos, yo mismo de niño lo llegué a creer. Cuando me dicen la guerra de los pasteles, yo me los imaginaba como en las películas de Capulina, aventándose merengazos. Y eso nunca pasó. Lo que sí pasó es que se nos dejó venir al interior de México un divisionismo altamente marcado que de por sí, ustedes saben que casi ni se notaba que ya existía, pues ahora se va a poner peor, ¿no? Ahora, otra de las cosas que también no ha ayudado es que muchos historiadores, sobre todo de los defensores a ultranza del liberalismo, plantean que la iglesia pudo haber ayudado. Y si la iglesia, que era tan poderosa y tenía tanto dinero, hubiera cedido algo de sus capitales, esto no hubiera ocurrido. De entrada, acuérdense que la iglesia va a cuidar sus intereses. Y todavía no existía el pleito entre liberales y conservadores como nosotros lo conocemos. Pero la iglesia, contrario a lo que solemos pensar, y de hecho aquí nos lo va a confirmar
en la visión tradicional, porque este es texto de hace más de 20 años, de Krug Castan, esta idea de que la iglesia era una tacaña que no quería soltar un centavo. De hecho, vamos a citar al doctor Clark Krug Castan para que ubiquen lo que les estoy diciendo. Y lo cito. El clero, poseedor de un centenar de millones de pesos y de buenas rentas emanadas de los diezmos, legados y obenciones, pudo bien haberse encargado de la reposición de las fortificaciones por la modesta suma de 150,000 pesos. Un autor francés, M. Massin, explica este egoísmo por el hecho de que el clero, y esto sí tiene una parte de razón, el clero solo veía su salvación, su tranquilidad y el respeto indefinido a la religión por el establecimiento de una monarquía en México. No es que no quisieran prestar. Acuérdense que hay gente que es pro-monarquista y gente que es pro-república. Y dentro de los pro-república, los que son centralistas, los que son republicanos, los que son federalistas. Y del lado conservador, los que prefieren un monarca extranjero y los que prefieren un monarca local. Están divididos. Y desde el lado conservador, o lo que nosotros todavía llamamos conservadores, y que aún en este momento no reciben este nombre, pero la tendencia ya está allí, lo que muchos quieren es un monarca que nos venga a enseñar cómo autogobernarnos, pero aquí no podemos. Ahí está Agustín Iturbide. No tenemos la capacidad, necesitamos sangre extranjera de gente que sí se sepa mandar. Y además no olviden, cuando se independizó México, ¿de dónde era el rey? De la dinastía Borbón. ¿Y quién es el rey que gobierna en este momento en 1837-38 en Francia? Son los Borbones. Es regresar a lo que no querían que se hubiera ido en su momento. Porque también para la gente que no tiene noción y no tiene idea, Francia en este año de 37-38, en ese momento no es república, es monarquía. Rey Luis Felipe, Príncipe Joinville, hello. Les recuerdo además que Francia, y no me crean a mí, pueden ustedes constatarlo por su lado, Francia ha pasado por esas 5 repúblicas. Y a su vez, República de Vichy, es decir, cuando los tomaron los nazis. A su vez, recuerden que la Revolución Francesa no llegó a establecer de trancazo la república, ¿sí? Y una serie de peros en donde nos vamos a dar cuenta que la historia no es como nosotros nos la han enseñado comúnmente, ¿sí? No pierdan eso. Reitero entonces en este caso, a la iglesia, cierto sector de la iglesia, pues evidentemente le convendría que se restableciera una monarquía aquí en el territorio mexicano, y pues qué mejor que vuelva a ser una dinastía como la Borbón, que pues para la cultura mexicana no es extraña, ¿no? Y por eso tiene lógica la afirmación de Maizan, que explica que este egoísmo, por el hecho que el clero solo veía su salvación, su tranquilidad y el respeto indefinido a la religión, por el establecimiento de una monarquía en México inaugurada por un príncipe católico y Borbón. España había demostrado su impotencia para apoyar en México al firme partido monarquista, cada día más convencido de la necesidad urgente de salvar a la religión y al país por la monarquía católica. Faltando un Borbón español, entonces en su lugar un Borbón francés, y para Luis Felipe además también era muy conveniente devolver en México el trono que a los Borbones les había sido quitado en Francia. Entonces creo que entenderemos que también la iglesia tiene una cierta lógica en su forma de pensar, aunque reitero que no todos pensaban igual. En el interés del clero y de los monarquistas estaba el conseguir resistir las pretensiones de Francia y tomar medidas que la exasperasen hasta conseguir el paso del bloqueo a la invasión, la cual significaba el triunfo, pues México no hubiera podido resistirla y el triunfo causaba el establecimiento de la monarquía. Entonces creo que entenderán que el clero no tendría, por lo menos no en su totalidad, el interés por impedir que México cayera en manos de los franceses. Pero también sabemos que va a haber otros momentos en donde el clero sí apoyó al gobierno, que el clero sí va a dar cantidades de dinero contrario a lo que nosotros solemos creer. Pero tenemos que hacer una mayor lectura y una mayor investigación para darnos cuenta que mucho es parte de la historia liberal la que demoniza la participación religiosa en todos esos sentidos, degradando cuando sí hubo algún tipo de participación de servicio, apoyo o ayuda a la patria. Ahora, dentro de este entorno,
pues creo que entenderán que México sigue dividido, ¿no? Por así que ¿dónde nos quedamos? Ah, sí, estábamos peleándonos entre nosotros, ¿verdad? El 18 de marzo de 1839, el doctor y general Anastasio Bustamante tuvo que salir a combatir a un grupo rebelde y tiene que dejar al cargo a un presidente interino. ¿A quién creen? ¿Quién es el héroe incomprendido? ¿Quién es el que dio todo por la patria? Ahorita no está en las mejores condiciones físicas, pero por lo menos sí en las éticas como para podernos apoyar en ese sentido. El resultado va a ser que al que van a escoger como presidente temporal va a ser ni más ni menos que Antonio López de Santana. Y Santana, recuerden que ya había sido presidente también antes de que empezara la guerra con Texas. Y ahora es ya parte de un nuevo periodo. Es el mismo sistema, pero es otro periodo. Ya ha habido un presidente intermedio que ha sido el propio Anastasio Bustamante y José Justo Corro, etcétera, ¿no? Es la segunda ocasión que Santana es presidente, nada más que ahora ya le toca ser el 12º presidente. El presidente, el número de presidente que le había tocado previamente era el 7º, ¿sí? Ahora regresa por segunda vez como, en este caso, 12º presidente. Y Bustamante, recuerden, él es temporal, no es definitivo. Bustamante, igual que en su momento lo hizo Santana, dejar el cargo en otro para salir a pelear, ahora Bustamante lo deja en Santana para ir a pelear. Pero Bustamante va a tener un par de agravantes. Les recuerdo que cuando se tienen que trasladar a pelear a algún lugar lejano, de entrada el ejército no es un ejército profesional. Si Estados Unidos está formando su propio ejército profesional. Ahora sí que en ese sentido Estados Unidos todavía está muy al parejo de México. Evidentemente ellos ya tienen una academia, ¿sí? Están formando, de hecho, su primera academia que va a ser West Point. Pero una cosa es que tengas la academia y otra es que empiecen a surgir y otra es que empiecen a dar resultados. México se supone que en ese sentido tendría más experiencia, pero no tiene mejor organización. Conflictos ha tenido muchos, pero no ha tenido la oportunidad de ejercitar el orden como ellos lo hubieran querido. Por lo tanto, muchos de los soldados que van a tener que incorporarse van a ser por la vía obligatoria, por la vía de la leva. Los hombres mayores de 18 años y menores de 40 se reúnen en el pueblo y los que lo tengan y no lo cumplan se les va a arrestar, se les van a poner unas multotas y a los que llegan se les da un entrenamiento básico mínimo. Lo que sí existen son oficiales. Y esos oficiales son los que les van a dar el entrenamiento mínimo para participar en el manejo de las armas. Pero pues los miembros del ejército tampoco, muchos de ellos vienen con calzón de manta, muchos de ellos vienen con huarache, no tienen los uniformes y si los tienen no son de sus tallas, o no existen los uniformes multiactividad de época contemporánea. Entonces imagínense, les toca salir a la zona del norte y hace un friazo de los 1000 demonios, o les toca salir a la costa y hace un calor de los 1000 demonios también, y ellos vienen con ropas muy ligeras, ¿no? Y además, acuérdense que no habiendo caminos, no habiendo ferrocarriles, no existiendo las vías de comunicación y de transporte rápidas, la velocidad a la que se mueven los ejércitos es a la velocidad que les permitan los pesos de los cañones, si es que lo tienen, a la velocidad de la marcha de los soldados, que sería relativamente rápida, pero sobre todo la velocidad de, no crean que existen centenares de hombres de regimientos de caballería, ¿no? Y en dado caso la caballería llega primero, por los hombres no, y eso no significa que los caballos no coman. Y los que transportan todos los bastimentos son las mulas, los burros, los bueyes y estos gigantescos animales que van jalando las yuntas, que vienen jalando a las carrozas donde viene el material más pesado. Y ellos también necesitan agua, y ellos también necesitan descansar, y ellos también necesitan, ahora sí que el mantenimiento mínimo para estar vivos y fuertes, por si no, no pueden viajar. Lo peor que te puede pasar es que se te empiecen a morir las mulas, se te empiecen a morir los burros, se te empiecen a morir los bueyes. Y si llegas a una zona donde sabes que no va a haber alimentos, no puedes entrar. O tienes que venir cargando además el alimento para los animales. De repente no nos damos cuenta de esto. Y son factores fundamentales para este tipo de conflictos en este tipo de épocas. Nos vemos en 10 segundos más. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando salga Bustamante, el primer lugar a donde tiene que irse a pelear es a la zona de Chiapas. Porque además recuerden que Chiapas está en disputa.
Los guatemaltecos se quieren independizar, pero con todo y Chiapas. Chiapas es de ellos según ellos. Los chiapanecos, unos dicen pertenecemos a México, otros pertenecemos allá, otros tendríamos que ser independientes. Y va a haber movimientos que van a tratar de independizarse de México y de pasarse con Guatemala. Tiene que dirigirse Santana a detener Bustamante, es costumbre. Tiene que salir Bustamante a ir a detener estos movimientos. El problema es que en lo que están peleándose por recuperar estas tierras y que ya no se vuelvan a ir los chiapanecos, les llega la nota de que ahora hubo otro levantamiento para allá en el norte. Entonces, no solo terminan el conflicto de este lado, sino que ahora tienen que lanzarse todo de regreso, pero no regresar nada más al centro, sino nuevamente dirigirse ahora al norte. ¿Por qué? Porque ahora hay un levantamiento separatista en Tamaulipas. Entonces creo que entenderán que cuando sale de la presidencia Bustamante, pues no va a ser por 15 días, ¿no? No va a ser nada más por una semana. Y de esta manera pues retomamos la ficha de don Antonio López de Santana en el cargo de presidente, ahora como 12º presidente, recordando que aquí ya lo que va a ir cambiando son los apodos, las esposas y la edad del presidente cada vez que lo tomemos. El general Antonio de Padua, María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón, que reitero es su nombre completo, cuyo cargo anterior había sido comandante del ejército mexicano, recuerden que fue a pelear por Texas, nacido en Jalapa, en la Intendencia de Veracruz, que ahora ya tiene 45 años de edad. Originalmente recuerden que también fue un militar realista, que luego se adhirió al Plan de Iguala, que aquí ya tiene el apodo, ahora sí, ya es 15 uñas, aunque en realidad sería 14 uñas. Y la esposa todavía sigue casado con la primera, que aún no ha fallecido, que es doña Inés García, ¿no? En estas estamos. Cuando Francia, que acaba de darle un zape a México, México que está todavía medio atontado y medio noqueado, Francia le reconoció a Texas su independencia. Ya tiene 2 países importantes que lo reconocen como independiente. Las tropas francesas, después de que ya se llegó al acuerdo con los mexicanos, pues ahora sí ya no tenemos nada que hacer aquí, abandonaron San Juan de Ulúa. Ya no tuvimos que recuperarlo, ¿no? Pero pues en estos interims donde pues no hay mucho conflicto, no hay muchas cosas que discutir, ya sabemos qué suele pasar con Antonio López de Santana. Acuérdense que a él le gusta estar mientras los movimientos son estelares. Cuando las cosas están tranquilas, él no está a gusto en la capital. Cuando hay que hacer trámites burocráticos, él no está para esas cosas. Él quiere la fiesta, él quiere el fuego fatuo, él quiere el homenaje o él quiere la gloria de la guerra. Y si las cosas están tranquilas, pues, ¿saben qué? Me voy a descansar a mi hacienda, ¿no? Le solicita permiso al Congreso con el pretexto de que le molesta la herida, de que le molesta la pierna, y pide permiso para que lo dejen retirarse a descansar. No está renunciando, pide permiso al Congreso para retirarse a su hacienda de Manga del Claro y por lo tanto tienen que nombrar un presidente interino. Y el presidente interino va a tomar el cargo el 11 de julio de 1839, siendo el 13º presidente de México, en este caso el general Nicolás Bravo. Vamos ahora a la ficha del presidente Nicolás Bravo, que nos muestra lo siguiente. Reiteramos que es el 13º presidente, el general Nicolás Bravo Rueda, cuyo cargo anterior había sido, pero mucho anterior, vicepresidente. ¿Se acuerdan que fue vicepresidente con Vicente Guerrero? Originario de Chichihualco, en lo que fue la Intendencia de México, aquí toma el poder a los 52 años. Se hizo militar insurgente, construido al calor de las armas, cuya esposa fue doña María Antonieta Guevara y Muñiz. Finalmente, pues, ahora sí que él está para mantener caliente la silla. Termina el conflicto en Chiapas, termina el conflicto en Tamaulipas, pues regresa el presidente que originalmente tenía la detención del cargo, ¿no? Anastasio Bustamante regresa el 18 de julio a nuevamente tomar el cargo de presidente constitucional. Y aquí pasa una cosa muy curiosa, porque si se acuerdan, desde que tomó el cargo por primera vez, Antonio López de Santana parece que se nos traban las velocidades. No quiere entrar la segunda o no quiere entrar la tercera y me tengo que regresar a la segunda. Se me traba la segunda, no quiere entrar la tercera y me tengo que regresar a la primera para agarrar vuelo y ahora sí hacer que jale hasta la tercera o hasta la cuarta, ¿no? Los que recuerdan el caso del manual. El problema es que cuando Santana toma el poder por primera vez de entrada, ¿se acuerdan que él no llegó a su propia toma de posesión? Como 7º presidente, y el que lo tomó fue el 8º, que
que recordarán que fue el doctor Valentín Gómez Farías. Y en lugar de tener el presidente 7, tuvimos el presidente 8, y después de que ya tomó el 8, regresa el 7, que vuelve a pedir vacaciones, y regresa el 8, y así nos los alternamos 4 veces. ¿Sí? Aquí pasa algo similar. Estamos al presidente 11, tiene que dejar el cargo temporal, se nombra un presidente 12, que pide vacaciones, deja el cargo para que suba el 13, y el 13 deja el cargo porque regresa el que originalmente tenía el poder, que era el 11. Entonces ahora vamos del 13 al 11, como fuimos del 12 al 13. Ahora sí, viene Anastasio Bustamante, supuestamente, para terminar su propio periodo inconcluso. Y otra vez la ficha, reiteramos, lo estoy haciendo a propósito, ¿sí? Esto no es así nada más al azar. Lo hago a propósito para que ustedes también se desesperen, para que ustedes también sientan de una manera muy remota la desesperación de ver que aquí no se avanza y que estamos atorados en los mismos personajes de siempre. Lo único que varía es la edad en la que están tomando los cargos. Doctor y general Trinidad Anastasio de Sales Ruiz Bustamante y Oseguera, cuyo cargo anterior había sido el de presidente de la República, nacido en Jiquilpan, en la Intendencia de Michoacán, pero ahora ya de 59 años de edad, médico y militar del Ejército Realista originalmente, cuyo apodo es Brutamante, ¿no? Pero retoma el cargo como 11º presidente. Para el 7 de octubre del 39, resulta que los enemigos de Anastasio Bustamante, tratando de hacerle quedar mal ante la opinión pública, no sé dónde he escuchado esto, porque ya saben que esto aquí en México no pasa, ¿no? Resulta que los enemigos de Bustamante dieron a conocer que por ahí había una serie de tratados y acuerdos que se habían firmado secretamente con Francia, pero que no quisieron dar a conocer a la opinión pública que de por sí estaba decepcionada, enojada y molesta, porque demostraba que se dieron más de lo que oficialmente dijeron haber cedido. El diario Journal de Debat, el 7 de octubre, revela tratados secretos entre México y Francia. Y lo que nos vamos a encontrar en ese sentido es que, siempre acuérdense, cada vez que hay una guerra, el perdedor es el que tiene que pagar los platos rotos. El que perdió paga todos los gastos de guerra, no solo sus propias reparaciones. Aceptaron las indemnizaciones a los franceses y además van a permitir que Baudin se lleve los trofeos de guerra que desea de San Juan de Ulúa. ¿Sí? Se le concedió además a Francia lo que habían pedido desde antes. Se le concedió a Francia el control del comercio al menudeo y se les permitió el uso de bonos de deuda mexicana como pagos en derechos aduanales, ¿no? Entonces, si de repente los empresarios quieren hacer algún tipo de negocio, pues ellos tienen los bonos de la deuda mexicana, ¿sí? Ese es dinero de ustedes, cuando nos paguen nosotros les pagamos, ahí están los bonos. ¿Sí? Ellos los van a utilizar como se les pegue su regalada gana, ¿no? Y esto nos lleva a que el mes de diciembre ya de 1839, recuerden algo que por el proceso de la guerra se nos estaba olvidando. ¿Se acuerdan que España ya le reconoció a México su independencia? Ahora sí, el año de 1838. Ahora sí se da el proceso para que llegue a México el primer enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de España, que va a ser don Ángel Calderón de la Barca. Y él llega a México acompañado por su esposa, que va a ser Frances Erskine Inglis, una mujer de origen escocés, y que más adelante, cuando les otorguen a la familia Calderón de la Barca, le van a otorgar un título nobiliario en España, le van a dar el título de marqués. Pero esto va a ser años adelante y es a partir de ese nombramiento como se les va a decir ya oficialmente los marqueses Calderón de la Barca. Y con base en la fama de posteriori, nosotros conocemos a esta señora, por supuesto, como la marquesa doña Fanny Calderón de la Barca. Les recuerdo que Fanny Calderón de la Barca, originalmente Fanny Erskine English, obtuvo el título de marquesa hasta 1876, pero lo importante de ella va a ser que escribió una serie de cartas a amigos y familiares. Cartas personales, ¿eh? No tenía la intención de ser publicadas, no tenía la intención de informarle al mundo. Y por eso estas cartas, que son fuentes de primera mano, que no pretenden dar información más allá de lo que podamos platicar entre nosotros, son los testimonios más importantes, son los testimonios de primera mano que nosotros buscamos, porque nos permiten ver que no hay una intención de tergiversar para un público que tú sabes que te va a leer multitudinariamente a posteriori. Esas cartas
En ellas describe cómo era la vida cotidiana, en este caso de México, y se van a compilar posteriormente, lo pueden encontrar ustedes en el número 74 de la colección Sepan Cuántos, de Editorial Porrúa. Nosotros la compilación, en un solo libro, la conocemos como La vida en México durante una residencia de 2 años en ese país, y que es indispensable como fuente de primera mano para que entendamos mucho de la gente, de sus hombres, de sus negocios, de su población, de su clima, de sus lugares de entretenimiento, de diversión y de descanso, desde los ojos de la que fue la esposa del primer embajador de España en México, doña Fanny Calderón de la Barca. Y sería básicamente esta a la altura donde nosotros nos habríamos quedado durante la sesión previa que tuvimos de todo este entorno que hemos estado platicando hasta ahorita, en donde pues ya vimos la pérdida de Texas, el regreso de Santana y la forma en la que Santana logró mantener cierto nivel de acreditación que le permitió que lo volvieran a llamar para el siguiente conflicto, en donde terminó de inmortalizarse a los ojos de los mexicanos, a críticos, poco analíticos, poco informados, pero eso sí, bien comprometidos con sus héroes. Esto es entonces el punto en el que nos habíamos quedado en la última sesión y que retomamos nada más para rearrancar en lo de Fanny Calderón de la Barca, y es lo que nosotros continuaremos viendo ya para nuestra sesión de este martes. Que tengan ustedes muy buena tarde.